Muy buenas noches. Mi nombre es Abel González de la Universidad Continental, estudiante de Ingeniería Empresarial. En esta oportunidad les voy a hablar de la formulación de proyecto. Mi trabajo, la automatización del área de planta de concentradora. Bueno, nosotros haremos solamente en 5 procesos principales de los proyectos de acuerdo al PMBOK. Uno de ellos es la iniciación, el otro es la planeación, el otro es monitoreo, la ejecución y el cierre, ¿no? O sea, el proyecto se termina, ¿no? La iniciación y la planeación determinan lo que se debe hacer, el monitoreo, la ejecución, realizar lo planeado y el cierre, terminar lo iniciado, ¿no? Finalmente se concluye cuando los alcances y los objetivos haya concluido o se haya logrado, ¿no? La interacción y el traslape de los procesos de proyecto en el tiempo. En el nivel de actividad de los participantes varía los procesos a realizar y el tiempo. Acá en una figura muestra cómo los procesos se traslapan y interactúan de manera imprescindible a medida que el proyecto evoluciona. Aquí vemos que la planeación se sobrepone con la ejecución, el monitoreo y el control en virtud que puede haber cambios en la planeación, ya que en el plan se va refinando a medida que el proyecto se va avanzando. El PMBOK da las pautas para la administración de tiempo del proyecto y los procesos requeridos para asegurar que el proyecto se complete a tiempo. El grupo de procesos de planeación ejecuta los siguientes procesos: definición de las actividades, secuenciamiento de las actividades, estimación de los recursos requeridos, estimación de la duración de las actividades, desarrollo del cronograma. Iniciación o preplanificación. Los proyectos que empiezan con un buen plan terminan bien. ¿Qué cosa quiere decir? Una parte considerada en los proyectos ocurre en la iniciación y la planeación. De hecho, que en la iniciación se determina qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo, cuándo y cuánto costará, ¿no? Estos procesos son muy importantes, ya que un proyecto que comienza bien, termina bien, como bien claro dice, ¿no? En el capítulo 6 de PMBOK se detallan los procesos de la planeación del proyecto. Indica que el cuerpo encargado de procesos de planeación identifican y definen y maduran el alcance del proyecto, el costo del proyecto y planifican las actividades del proyecto. El grupo de procesos de planeación detallan la estructura de los procesos de costo, de trabajo y de definición de las actividades de la estimación de los recursos requeridos, desde la iniciación hasta la culminación del proyecto. Los subprocesos de la planeación de proyectos incluyen los procesos que van antes de la procuración, ejecución y operación. La planeación de proyecto incluye los procesos que van antes de la procuración. El plan de proyecto comprende una serie de documentos en el cual se contempla las naciones futuras. El grupo determina también quién lo hace, cómo lo hará y cuándo y con qué recursos. En la primera dice selección del equipo. La selección del equipo depende del tipo de empresa que desarrolla el proyecto y de la organización
del proyecto. El proyecto, es decir, quiénes van a trabajar en él, ¿no? La acta del proyecto redacta el acta constitutiva del proyecto. Consiste en elaborar un documento que autoriza de manera formal el inicio del proyecto y documentar las necesidades y las expectativas de los interesados. El acta establece en la organización ejecutante y la organización patrocinante. Se designa en ese entonces el administrador del proyecto, quien es el responsable de coordinar el proyecto y liderar para cumplir con los objetivos del mismo. A veces se los llama líder o coordinadores. Las especificaciones, si los objetivos, los alcances y las obligaciones también se establece en el acta. Después de intercambiar propuestas y contrapropuestas, en una ceremonia se reúnen los participantes o patrocinador, el administrador y el equipo de trabajo. El patrocinador tiene la última palabra de las grandes decisiones. Con su firma en el acta, ratifican su acuerdo, objetivos, los resultados concretos o entregables, los eventos de entrega con fechas y cantidad de recursos a usar y con tiempo requeridos y costo. Seguidamente tenemos la estructura desglosada de trabajo. En el diagrama de la WBS se asocia a cada caja un resultado entregable que puede ser un producto, una obra, un documento, etc., los cuales se realizan a través de paquetes de trabajo, tratando de ser independientes unos de otros. Empieza con el objetivo final y sucesivamente desglosa los entregables. Los paquetes de tareas son las tareas que se debe hacerse en conjunto para lograr un entregable único. La matriz de responsabilidades en el proceso necesario para identificar y documentar los roles y responsabilidades. En una tabla se definen los roles de los participantes y atribuye responsabilidades para cada una de las actividades relacionadas con la WBS. Acá tenemos un ejemplo de la matriz de responsabilidades. Ahí donde dice las actividades, las personas quienes lo van a hacer, en qué tiempo lo van a hacer. En el diagrama de red de actividades existen dos métodos para representar de modo visual la secuencia de actividades. El diagrama de flechas con nodos y arcos, donde se etiquetan las flechas con los nombres dados a las actividades y con números de preferencia de las actividades. Otro es el diagrama de las preferencias, con cajas que definen el secuenciamiento de las actividades. Más bien se muestran los paquetes de trabajo del WBS y definen la ruta crítica de los trabajos, donde un trabajo si se retrasa o una actividad retrasando todo el proyecto. El diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt básicamente es una tabla con las actividades en las hileras y las duraciones en las columnas. El diagrama permite ver las actividades realizadas y comparar el trabajo planificado versus el trabajo realizado. Plan de recursos. Un buen plan debe considerar los recursos necesarios para contemplar el proyecto. Por ello, se define un plan de recursos. Otro es el presupuesto, el costo,
la mano de obra, costo de materiales, inversiones en equipos, pagos por capacitaciones. Normalmente se reportan en gráficas de costo o por ciento de avance acumulado contra el tiempo. Se obtiene lo que se conoce como una curva por su forma. Puesto si todo sale como uno quiere, debe tenerse mucho cuidado con los subprocesos y prevenir sorpresas desagradables para terminar en ese tiempo requerido y sin rebasar el presupuesto. Cada líder de proyecto ha de usar sus propios criterios para aplicar guía del PMBOK como mejor le convenga. Hasta aquí se presentaron los conceptos y las herramientas de los procedimientos, la planeación dentro del área de conocimiento de la administración de proyecto. Muchas gracias, amiguitos. Hasta la próxima. Gracias.